Vamos a ir entonces a la palabra del Señor en Juan, capítulo 18, y vamos a leer juntos desde el versículo 28 al 38. Nuestra versión es la Nueva Biblia de las Américas, y vamos a leer entonces Juan capítulo 18, versículo 28 al 38. Juan 18, versículo 28 al 38. La palabra del Señor dice así. Síganme en el texto. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Versículo 29. Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación tienen contra este hombre? Versículo 30. Ellos respondieron: si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Versículo 31. Entonces Pilato les dijo: se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte, le dijeron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra de Jesús que había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Versículo 33. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Versículo 35. Pilato contestó: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Versículo 36. Jesús le responde: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Mis amados, esta es la palabra de Dios. Jesús está en este momento crucial en donde está siendo juzgado delante de las autoridades romanas. Pero estamos convencidos de que aunque era el juicio de Jesús, Dios tiene una palabra hoy directamente a tu corazón. Y por eso es necesario que cuando vamos a escuchar la palabra de Dios, pidamos al Señor que prepare nuestro corazón como una tierra en donde se puede sembrar semilla buena que da fruto. Así que roguemos de corazón sincero juntos hoy que sea el Espíritu Santo a través de este incapaz servidor predicando el propósito de Dios, y que hoy salgamos de aquí con una palabra que realmente alienta nuestros corazones y que viene de parte de Dios, teniendo el enfoque correcto de la Escritura. Oremos juntos, cierra tus ojos, inclina tu rostro y roguemos juntos delante de Dios. Señor nuestro, tú conoces nuestros corazones. Señor, tú conoces las cargas con las que hoy vinimos. Tú conoces la necesidad que tenemos de escuchar tu voz. En esta mañana hoy te rogamos que por favor tu palabra viva y eficaz logre penetrar hasta lo profundo de nuestro corazón, discernir las intenciones que en él hay, que pueda exponer lo que está sucediendo en nuestras vidas, que podamos reconocer nuestro pecado, pero que podamos abrazar la salvación que hay en Cristo. Que mientras Cristo es juzgado, mientras parece injusto ese juicio, nosotros podamos darnos cuenta que el propósito de dar testimonio de cuál es la verdad que realmente nos salva pueda brillar en el día de hoy, no solamente como brilló en ese momento, sino también en nuestros corazones. Y que estemos seguros de a quien seguimos es la única verdad que existe. Que no importa la persecución, no importa la angustia, no importa la situación, Señor Jesucristo, te encarnaste para que hoy pudiéramos tener certeza de que seguimos a aquel que es la única verdad. Afirma a los creyentes y a aquellos que todavía no se han arrepentido que encuentren un día de salvación mientras tu palabra es expuesta. Señor Jesús, entronízate en medio de tu pueblo y glorifícate, Señor, que hoy podamos gozarnos de verte más claro a través de la Escritura. Señor nuestro,
Confiamos en la obra de tu Espíritu que guía a tu pueblo a la verdad y que llama a los pecadores al arrepentimiento, y descansamos en que tú hoy nos hablarás a través de tu santa palabra. Te entregamos nuestros corazones y nuestras vidas para que sea tu Espíritu haciendo conforme a ti te plazca. Gracias por este precioso tiempo, Señor, en donde nos llamaste una vez a escuchar tu voz nuevamente. Amén. Te damos todas estas cosas por Cristo Jesús. Mis hermanos, el que tiene oídos que oiga lo que quiere decir la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Esta palabra me recuerda que hay muchas personas que, así como Jesús, tuvieron que entregarse porque no había otra opción. Una de las vidas es la vida de los mártires. La vida de los mártires nos recuerda que hay momentos en donde es necesario que, así como Jesús se entregó, nosotros podamos entender que a causa de la verdad vale la pena cualquier cosa. Hubo una época muy difícil después de lo que Jesús hizo. Precisamente este evangelio fue escrito para una generación que iba a experimentar demasiada presión de parte del Imperio Romano. Y hay muchos nombres que están en la historia de los creyentes, y uno de esos nombres es Policarpo. Policarpo, cuando fue amenazado por un juez romano, fue primero amenazado con fieras. Se les decía que si ellos no negaban su fe, si ellos no renunciaban a la fe que habían puesto en Jesús, iban a ser lanzados a los leones y que iban a ser después quemados vivos. Y cuando Policarpo fue amenazado por su juez, Policarpo contestó que el fuego que el juez pueda encender solamente dura un tiempo, un momento, y luego se apagará, mientras que el castigo eterno nunca se apagará. Ante la firme amenaza, Policarpo respondió con valentía diciendo que el fuego que iban a encender en su cuerpo no se compararía con el fuego que aquel que lo estaba condenando iba a experimentar eternamente. La valentía de Policarpo nos recuerda la firmeza del anciano, y el juez ordenó efectivamente que Policarpo fuera quemado vivo, y todo el pueblo salió a buscar ramas para preparar la hoguera que iban a incinerar a Policarpo. Y atado ya en medio de la hoguera, y cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó su mirada al cielo y oró en voz alta: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto con tus mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Policarpo fue quemado, incinerado delante de las personas. Él entregó su vida a quien la merecía. Él fue capaz de morir por la verdad en la que había depositado su confianza. Y esto es una inspiración para cada uno de nosotros. No solamente una inspiración para ser rechazados en la sociedad. Creo que aún los corazones perversos de los hombres de nuestra propia vida pueden tergiversar aún los actos más honrosos. En esta época de la historia cristiana se puso de moda ser mártir aun cuando no era necesario. Había gente que se entregaba a morir para que lo mataran, pero no era necesario a veces. Y eso es porque nosotros tenemos la tendencia a convertir hechos que pueden ser honorables para unos como un acto en donde nosotros ponemos nuestra confianza. Somos tan fáciles de engañar que para lo que una persona puede ser un acto de defender la verdad, para otra persona solamente puede ser legalismo. Y eso precisamente se trata el texto de hoy. Hoy quiero que nos enfoquemos en lo importante que es la verdad aún en medio de los creyentes. En este caso Policarpo no tenía otra opción. Él se encargaba de vivir una vida para Cristo, pero una y otra vez pues le amenazaron y tocó entregar su vida. Pero en muchas ocasiones nosotros estamos simplemente tratando de tener una vida de apariencia, y no solamente haciendo las cosas porque el Señor nos ha enviado a hacerlas, sino porque es moralmente correcto. Uno de los propósitos que tengo el día de hoy es que tú te asegures entonces de que estás siguiendo al Rey y su verdad con toda tu vida, y que no te dejes engañar solamente por tus buenas obras. Asegúrate de que estás siguiendo al Rey y su verdad con toda tu vida, y no solamente que son tus buenas obras. Y me propongo hablarte de esto y convencerte de que es algo de lo que deberías estar pendiente todos los días,
en 2 puntos. El primer punto que me propongo está desde el versículo 28 al 32, y la premisa, la indicación que quiero darte es que necesitas guardarte del juicio de doble moral. Todos los creyentes y aún todas las personas humanas debemos estar guardándonos del juicio de doble moral, y vamos a ver eso qué significa. Pero básicamente ese juicio de doble moral es cuando nosotros aplicamos la ley en un área, pero en otra área no queremos aplicarla, ¿sí? Eso es lo que le pasaba a la gente en medio de este tiempo. El segundo punto que me propongo está desde el versículo 33 al versículo 38, y el punto será la necesidad que tienes de escuchar la voz del Rey que nació para dar testimonio de la verdad que a ti puede hacerte libre. Y con todo esto me propongo nuevamente que tú puedas ser un creyente o puedas ser una persona que está aprendiendo a creer, pero no religiosamente, no por tradiciones, sino que te asegures de que estás creyendo la verdad del Rey con toda tu vida y que no son tus buenas obras las que están liderando tu fe o las que están liderando tu comportamiento cristiano. Así que adentrándonos en el texto a partir del versículo 28, quiero exponer el primer punto que he denominado: guárdate del juicio de doble moral. Es una necesidad para todos los cristianos estar evaluando si nosotros tenemos una vida con doble moral. Y vamos a ver de qué se trata esto a través del texto en el versículo 28 en adelante. Dice la palabra del Señor: en el contexto en el que estaban entonces las autoridades religiosas. Y cuando dice el versículo 28, entonces llevaron, se está refiriendo a quiénes son los que estaban llevando ante las autoridades de Roma. Entonces vamos a darnos cuenta por qué llevaron, quiénes llevaron y cómo estas personas tenían un juicio de doble moral. Y esto puede ser un reflejo para ti. Una de las tendencias que tenemos como cristianos ya no es como ir a la rumba, ir a al desequilibrio moral y regresar a muchas cosas que la sociedad cree que son malas, como el alcohol, el libertinaje. Probablemente tenemos ese tipo de tentación, pero la mayor tentación, una y otra vez lo repetimos, Jesús una y otra vez ataca la religiosidad, el moralismo, el legalismo, que es capaz de ser tan ciego en su desequilibrio de moral, que fueron el instrumento para llevar a Jesús a juicio y terminar asesinándolo. Así que cuando la palabra de Dios dice entonces llevaron, se está refiriendo a estas autoridades religiosas que estaban llevando a Jesús ante las autoridades romanas. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Entonces vemos este camino que estaban teniendo las autoridades. Entonces vieron que Jesús delante de las autoridades religiosas no se podía cumplir el propósito que ellos querían. Más adelante nos vamos a dar cuenta que ellos lo que realmente querían hacer con Jesús era asesinarlo. Ese era su propósito desde el principio, asesinarlo. Pero sabían que las autoridades religiosas que ellos poseían dentro de sus ciudades no tenían la espada para poder asesinar a muerte a sus condenados. Entonces por eso Caifás, que era ese representante religioso, no era suficiente. Entonces lo llevaron ¿a dónde? Al pretorio. El pretorio era el palacio del gobernador de la provincia romana. En cada una de las provincias que Roma había conquistado, había puesto lugares en donde era posible que esas provincias, esos pueblos, accedieran al juicio que Roma ejercía. Entonces estas personas llevaron al pretorio a Jesús. Lo llevaron desde los templos, desde las sinagogas, desde el sumo sacerdote, al lugar en donde ellos creían que era necesario juzgar a un personaje tan odiado por ellos como Jesús. Y desde el principio yo quiero que tú te imagines esto. Tal vez hoy nosotros no tenemos pretorios en nuestras ciudades. Tal vez nosotros no tenemos lugares en donde nosotros podemos llevar a la gente a juzgar, pero en nuestro propio corazón nosotros tenemos nuestros propios pretorios. Tenemos nuestros propios altares, nuestros propios jueces, nuestras propias leyes en donde quisiéramos matar al que nos cae mal. Y tal vez no queremos matarlo literalmente, pero queremos no volverlo a ver, queremos quitarle nuestro amor, queremos quitarle la oportunidad de ser perdonado, no quisiéramos verlo en la iglesia. Mis amados hermanos, no sé ustedes, pero yo tengo esa clase de corazón. Yo tengo esa clase de corazón que necesita todo el tiempo estar evaluando hasta dónde me está llevando el orgullo para creerme mejor que ciertas personas,
Mis amados hermanos, si ustedes no pueden ver eso en su corazón, es porque ustedes todavía no han visto la dimensión de su propio orgullo. El orgullo tiene la capacidad de elevarse por encima de los demás y querer juzgarlos de acuerdo a un juicio propio. Y eso es lo que quiero que veamos. Todos los creyentes, todos los seres humanos, no importa cuán santos parezcan ser, tenemos la tendencia de tener un juicio de doble moral, al igual que lo tenían estas personas en este momento. Ellos estaban totalmente convencidos de que su ley estaba diciendo que era bueno juzgar a alguien como Jesús. Ellos no estaban creyendo que estaban haciendo algo perverso. Ellos estaban creyendo que estaban haciendo lo correcto por defender lo que para ellos era importante: la ley, su tradición, sus costumbres, sus deseos, su Dios, su pueblo. Y nuestra tarea el día de hoy es considerar cómo nosotros tenemos nuestros propios tesoros y nuestros propios lugares que no queremos que nadie nos toque, y cuando alguien trata de tocarlos, nosotros estamos dispuestos a juzgarlo lo suficiente como para mantenerlo fuera. Mis amados, así somos. Y por eso un buen cristiano todo el tiempo está evaluando dónde tiene un juicio de doble moral, porque somos así. El orgullo nos enceguece. El versículo 28 nos sigue narrando entonces que era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Según la ley, las celebraciones, al igual que la Santa Cena, tenían que hacerse de manera pura, sin haber estado en contacto con algo que realmente deshonrara ese momento. Entonces ellos estaban tan preocupados por la honra que tenían a sus propias tradiciones, que ellos se habían propuesto madrugar lo más temprano posible para no contaminarse con los gentiles. ¿Por qué? Porque el pretorio era un lugar en donde probablemente otras personas que no eran judías estaban buscando cobertura de la autoridad romana. Tal vez habían pecadores ahí, tal vez había gente tratando de ejecutar justicia a algún delincuente. Entonces ellos no querían ni siquiera tocar a alguien para no contaminarse, porque estaban en el contexto de la Pascua, una celebración muy importante para ellos. Entonces ellos, miren cómo funciona el corazón de estos hombres. Y mientras lo describo, yo quiero que pienses en ti mismo. No pienses en otra persona, piensa en ti mismo. Entonces esas personas, ¿qué tenían en su corazón? ¿Cuál era su objetivo? Asesinar a Jesús. Pero voy a asesinarlo de manera que yo no me contamine. No sé si pueden ver lo loco de esto, lo irracional de la decisión, lo desbalanceado. Mis amados hermanos, nosotros podemos ser así. Hay cosas que nosotros hacemos superficialmente y con eso estamos tranquilos en nuestra conciencia. Por ejemplo, es tan normal ver en las iglesias gente que dice que no quiere tener mucho contacto con su vecino porque escucha demasiado reggaetón, porque hay alguien con tatuajes, porque tiene una vida libertina, y cuando el cristiano llega al edificio está como que no quiere ni tocarlo. Y se cree suficientemente justo porque sí va a la iglesia y porque no es como el otro. Mis amados, esa es la oración del fariseo: Señor, gracias porque no soy como este. Y tenemos que estar cuidándonos de eso. ¿Por qué es tan normal que hayan creyentes que cuando llega alguien pecador se escandalizan? ¿Acaso estamos nosotros siendo mejores que el otro? ¿Acaso nosotros tenemos un estatus mayor? No, mis amados, nosotros solamente estamos pecando diferente. Son pecados diferentes. Pero estas personas estaban tan convencidos que ellos eran de mejor categoría, que ellos solamente estaban defendiendo sus tradiciones. Y como Jesús no guardó todo, como por ejemplo el día de reposo, Jesús intencionalmente todos los milagros públicos que hacía, la mayoría eran el día de reposo. ¿Por qué lo hacía? Jesús estaba confrontando a estas personas que habían puesto todo su enfoque en su tradición. Realmente muchas veces estas personas no estaban haciendo las cosas por agradar a Dios, sino para sentirse buenos. Tú puedes creer, por ejemplo, que tú eres una mejor persona que otras personas porque tú ya te congregas. Tú puedes empezar a creer que como tú ya te congregas, como tú eres miembro o como tú tienes un compromiso, tú empiezas a creer
que eres mejor que otras personas. O tal vez tú crees que como tú eres organizado, te levantas temprano, eres disciplinado, entonces tú eres mejor que tu esposo, tu esposa, tu hijo, que no tiene tantas habilidades disciplinarias. Y somos analistas competentes de los errores de los demás, es decir, juzgamos a los demás desde nuestra competencia. Mi amado hermano, y si tú eres de esos, entonces tú necesitas reconocer que tal vez tú no estás siguiendo a Dios por la verdad, sino solamente por el comportamiento. O tal vez si a ti no te importa mucho cómo se comportan, todo el mundo cree que Dios es amor, entonces tal vez tú eres de unos que tal vez tienen su propio juicio, y tu juicio es ser laxo, que Dios es misericordioso, que no importa cuánto nos equivoquemos. Ese es tu juicio. Podemos ser juiciosos, podemos ser una tendencia al juicio cuando alguien se equivoca, pero también al juicio cuando alguien corrige. No, ese es legalista porque corrige mucho. Entonces tenemos nuestro propio juicio porque creemos que siempre tiene que haber misericordia, misericordia, misericordia. Y Dios tiene misericordia, pero también el Señor dice que también hay que hacer juicio, que hay que hacer disciplina, que hay que detener el pecado, que hay que separar lo precioso de lo vil. Las cartas en Apocalipsis muchas veces son reclamos por iglesias. Permitiste que el pecado estuviera entre ustedes. Pablo escribe a la iglesia en Corinto: ustedes se están jactando cuando debieron de haber expulsado a ese pecador por el pecado tan grave que había hecho, que ni se compara con los gentiles. Hay momentos donde la iglesia tiene que hacer justicia. Entonces, ¿dónde está tu juicio? ¿En la verdad o en tu propia justicia? Así que mi llamado para ti es que tú te asegures de que realmente estás siguiendo la verdad del Rey con toda tu vida, y que no son tus buenas obras las que te están guiando. Versículo 29: Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación tienen contra este hombre? Y ellos respondieron: si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. ¿Ustedes pueden notar la falta de argumento de la acusación de ellos? Roma se caracteriza por hacer juicios justos, por hacer juicios también tenebrosos. Ellos eran los que se habían encargado de hacer una cruz tan terrible que nadie se atreviera a cometer delitos entre ellos. Historiadores romanos narraban la cruz como algo inmencionable. No debería ser mencionado porque era algo horrible, atroz, era una muerte maldita. Y ellos se encargaban de que alguien que iba a llegar ahí era alguien que realmente lo mereciera. Y entonces ellos, cuando Pilato les pregunta qué acusación tiene contra este, y el argumento es: si no fuera un malhechor, no se lo hubiéramos entregado. No tenía argumento. Mis amados hermanos, así como ellos, muchas veces nosotros, me genera mucha impresión, por ejemplo, cuando yo quiero levantar a algún hermano. Este hermano podría ser un pastor en la iglesia. A veces pregunto: aquí podría haber un misionero, aquí podría haber un hermano, y se levantan las cabezas de hermanos diciendo: no, porque le falta esto. Y muchas veces los argumentos que la gente tiene no son argumentos bíblicos, porque nos acostumbramos a tener estándares de YouTube. Como nos gusta el predicador de YouTube, queremos que todos prediquen como él, pero se nos olvida que primero ese hermano lleva más de 40 años predicando, que no conocemos su historia, que no conocemos su vida personal, y que no es un estándar bíblico, por ejemplo, que seamos como tal persona. El estándar es la Biblia, la verdad. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que deberías hacer cuando hay un error, cuando hay un pecado, cuando hay una decisión que tomar? ¿Es la verdad del Señor lo que te impulsa, o son tus estándares de moral? Las mismas tradiciones que la sociedad te ha impuesto, las mismas tradiciones que la iglesia te ha impuesto. Ellos estaban dejándose llevar por la tradición y no se estaban dando cuenta que aún las escrituras que se jactaban de conocer estaban apuntando a un Salvador que iba a venir y que iba a nacer entre ellos, que iba a tener las características que Jesús tenía. Pero ellos estaban tan enfocados en cumplir la moral para hacerse sentir tranquilos, ellos no pudieron ver a Jesús. Entonces no sé si puedes ver la urgencia de que tú evalúes por qué estás viniendo a la iglesia. ¿Para sentirte bien contigo mismo? ¿O realmente tu corazón desea crecer en una relación con Dios?
¿Por qué lees la Biblia? ¿Porque quieres que Dios te dé y te bendiga o porque realmente quieres buscarle y amarle y encontrarte con Él? ¿Por qué corriges a tus hijos, mamá? ¿Porque quieres que hagan lo que tú deseas? ¿Porque simplemente crees que se ve bonito cuando los niños están quietos y hacen cosas lindas? ¿O porque realmente Dios te ha dicho que lo corrijas para su gloria? Hombre, ¿por qué impones tu autoridad? ¿Porque quieres ser respetado y quieres ser tú el que brille en la casa? ¿O realmente estás siguiendo la autoridad que Jesús tuvo? Una autoridad que, pudiendo venir a juzgar, vino a rogar. Y ese tipo de cosas deben ayudarnos a ver nuestra vida, qué está haciendo lo que la dirige. Versículo 31 dice la palabra del Señor: entonces Pilato les dijo: se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. ¿Qué dice este texto? Que los judíos estaban exponiendo que realmente su verdadera intención no era hacer un juicio justo, su verdadera intención no era reprender a alguien. Ellos querían matarle, querían deshacerse de Jesús. Era un problema saber que había alguien que enseñaba con tanta autoridad, que tanto los estaban siguiendo y que no era conforme a sus pareceres. Mis amados hermanos, esto es el pan de cada día en la iglesia, que no se hablan entre creyentes muchas veces. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de malo ese creyente? No, es que él es tan así, pero es que tú eres tan asá. Tú no eres mejor. Somos iguales. Nosotros no tenemos derecho a quitar el amor a nuestro esposo, a nuestros hijos, porque están pecando, porque tú también estás pecando. Tú también estás haciendo lo que no agrada al Señor en otra área. Y es un llamado a que la humildad gobierne nuestros corazones cuando la verdad es la que nos dirige. El versículo 32 dice: esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Esto cumple la profecía de Jesús. Pero es muy curioso que la profecía de Jesús de morir se cumpla en manos de los religiosos. Mi amado hermano, si tú no eres consciente de que muchas veces tu supuesta fe es una religiosidad, tú vas a matar al Jesús en tu vida por hacer cosas buenas y no te vas a dar cuenta que en realidad no estás siguiendo a Jesús, solamente estás siguiendo tu moralismo, y tu moralismo va a matar la obra de Cristo que realmente puede salvarte. Hay mucha gente que yendo a la iglesia se va a ir al infierno porque cree que está haciendo una relación con Dios, cuando en realidad solamente tiene un ritual religioso, que su conciencia está tranquila cada vez que va a la iglesia, pero en su día a día no ama a Dios, no ama a las personas. Los cristianos deberían ser más amantes de los pecadores. No debería detestarnos el vecino, deberíamos buscar oportunidades para relacionarnos con el vecino que peor nos cae, porque él está así porque no conoce a Cristo, no porque nosotros seamos mejores. Él está así porque no conoce la esperanza que tú conoces. Así que normalmente tenemos que estar evaluando nuestras acciones superficiales. Muchas veces decimos que somos amorosos y amables porque Cristo es así, pero ¿será que tú estás extendiéndote en un amor que ya sea alcahuetería? Porque eso no es la verdad, y tal vez detrás de una buena moral tú estás destruyendo la vida de alguien, porque no le estás corrigiendo, porque no le estás diciendo la verdad, porque no es la verdad lo que te guía, sino tu propia justicia de que hay que ser misericordioso. Pero la misericordia debe tener límites. El amor debe ser justo, porque si no, no es amor. Puedes creer que eres creyente porque entonces lees la Biblia, porque vas a la iglesia, pero hay que decirte la verdad. ¿Tú tienes una relación con Dios? ¿Tú buscas a Dios cada mañana? ¿Tú realmente tienes tiempos para encontrarte con Él? ¿Tú eres de esas personas que juzgas rápidamente a los demás? Siempre estás tratando de decir: esta persona no lo hizo bien, le falta esto. Siempre eres de esas personas que tiene una queja y que siempre le hace falta algo para sentirse realmente bien. No eres de las personas que estás celebrando las victorias de otros, sino que todo el tiempo estás diciendo lo que les hace falta. Tal vez tú te crees mejor. Tal vez estás enceguecido por tu propia moral y no es la verdad lo que te impulsa a hacer eso. No es el amor por Cristo, es que tú te crees mejor. Y tú necesitas hoy arrepentirte de eso.
si tú tienes ese perfil, si la mayoría de veces tú eres la víctima, si la mayoría de veces tú eres el que tiene la posición de desventaja y los demás están atentando contra ti, eso también es orgullo. Tú tienes tu propia justicia en donde tú crees que todos deberían servirte, todos deberían ayudarte porque tú estás mal, y todos deberían servirte, y tú eres el que está bien y todos deberían servirte. Es una moral que guía en tu corazón, pero no es la verdad. La verdad es que Cristo nos muestra que todos deberían servirle a Él, pero Él vino a servirnos a nosotros a pesar de que no lo merecíamos. Así que, mi amado hermano, yo quiero recordarte, asegúrate de que realmente estás siguiendo la verdad del Rey y que no es tu moral la que te está llevando hoy a estar aquí o a seguir a Jesús. Punto 2. ¿Cuál es la esperanza entonces? Parece que tenemos una tendencia muy rápida a confiar en nuestra propia moral, pero la esperanza está muy clara en el texto. Versículo 2: escucha la voz del Rey que nació para que des testimonio de la verdad. Pilato volvió a entrar al pretorio, entonces, viendo que esas personas no tenían un argumento, Pilato, tratando de ser un juez justo, va y pregunta a Jesús y le dice: ¿eres tú rey de los judíos? Tenemos diferentes contextos en donde ellos estaban juzgando a Jesús, y una de las razones por la que juzgaban era porque Jesús hablaba de él como si fuera Dios, como si fuera el rey. Y entonces Pilato le pregunta esto a Jesús, y Jesús le responde: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros han dicho de mí? Jesús estaba tratando de alcanzar el corazón de Pilato. Él estaba tratándole de ayudar a entender: no puedes caer en el mismo error de ellos. Verifica por tu propia cuenta, ¿quién soy yo? Versículo 35, Pilato le contesta: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? ¿Ven el corazón de Jesús? Estos romanos llenos de manos de sangre no eran el pueblo que conocía la gracia, no eran los que Dios había derramado su mensaje, y aún así Jesús les da la oportunidad para que Él pueda darse cuenta quién es Él. Y ahora Jesús, en lugar de defenderse, está en misión con Pilato, porque ese es el corazón de aquel que persigue la verdad. Y entonces Pilato le pregunta: ¿qué has hecho? Y Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Jesús estaba presentándose como el Rey Celestial. Le está diciendo: yo soy el Mesías, yo soy Dios, yo he venido a buscarlos, yo no tengo un trono aquí, por eso yo no soy defendido por los ángeles. Y entonces Pilato, confundido, le dice: ¿así que eres rey? Le dijo Pilato. Dice Jesús: tú dices, yo soy rey. Respondió Jesús: pero para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es la verdad escucha mi voz. Mis amados hermanos, Jesús está revelando el propósito de su encarnación. Jesús está hablando de la razón por la cual Dios ha tomado un cuerpo humano, y es que este mundo no conoce la verdad. ¿Cuál es tu verdadero problema? Que no conoces la verdad. Nuestras vidas no están fundamentadas sobre la verdad. Nuestras sociedades hacen planes sobre mentiras y creen que es verdad. Nos enorgullecemos de las mentiras, nos jactamos de las mentiras. Y como creyentes nosotros tenemos el privilegio de ver que Dios salva a este mundo dando testimonio de la verdad. ¿Qué significa eso en un mundo engañado en mentiras? ¿Qué significa? El profeta Isaías, en Isaías 55:4, si quieren pueden acompañarme, nos ayuda a ver lo importante que es la verdad en un mundo asentado en tinieblas. Si solamente existe una verdad, entonces la verdad es el fundamento de todo lo que existe. Todo se desborona si no es a la luz y fundamentado en la verdad. Entonces Isaías, como un profeta que todo el tiempo estaba tratando de llevar al arrepentimiento a su pueblo, pero su pueblo no le escuchaba, su pueblo no le entiende. ¿Por qué, mis amados, la gente no sigue a Jesús? Todo pecado, toda idolatría, toda desviación del hombre, todo engaño, toda guerra, todo pecado puede rastrearse en una mentira, algún
teólogo lo dijo. Cada vez que tú haces algo en contra de Dios es porque tú crees que eso que estás haciendo va a traerte beneficio. Y las personas no siguen a Jesús porque están convencidas de que están en la verdad. Este mundo está engañado, este mundo está perdido, este mundo está totalmente convencido de que va por el camino correcto cuando en realidad va para el camino de condenación. Y entonces Isaías 55, versículo 3, resplandece en medio del peor momento del pueblo de Israel, en donde ellos, aún recibiendo la promesa de que ellos serían el pueblo de Dios, viven en las mentiras. Mis amados hermanos, quiero que escuchen esta palabra como para ustedes. Hay muchos cristianos que aún han nacido de nuevo, pero que anhelan las mentiras de esta sociedad. Las mentiras de que tener dinero es lo que te hace feliz. Las mentiras de que el placer sexual es lo que realmente necesitan. Las mentiras de que si no están con alguien, entonces están completamente solos. Y el pueblo de Dios necesita recordar todo el tiempo, tú necesitas recordar todo el tiempo cuál es la verdad. El versículo 3, como si fuera un padre que ruega a través del profeta Isaías, el Señor dice a su pueblo, y hoy también te recuerda a ti: inclinen su oído, vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas de David. Pero la pregunta es, en medio de nuestros engaños moralistas, en medio de la cultura superficial que nos hace creer las mentiras, que nos arrastran todos los días a sus pareceres, mentiras que nos esclavizan, que nos alejan de lo que realmente es verdad. El amor es verdad, la familia verdadera es la verdad, pero ¿dónde está esa verdad sino de aquel que lo ha creado todo? Él es el origen. Entonces, cuando el profeta Isaías está diciendo inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirán, está refiriéndose a la verdad. Y el versículo 4 revela entonces cuál es nuestra esperanza. ¿Será entonces esforzarnos más? ¿Será entonces tratar de ser alguien más estricto? ¿Será entonces estar en una constante evaluación de dónde está nuestra moral? Mis amados hermanos, nosotros no podemos hacer eso, porque al igual que los fariseos de esa época no podían ver que lo que estaba haciendo era incorrecto, probablemente tú estás muy convencido de que vas por el camino correcto en alguna área, pero no te das cuenta y estás ciego. Entonces, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es lo que dice el versículo 4, en conexión con lo que dice Jesús del propósito de su encarnación. Dice el versículo 4, lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe a las naciones. Así que lo que vemos en Jesús cuando Él dice, yo he venido a dar testimonio de la verdad, es que es la única guía que existe en esta tierra. La única esperanza de tu matrimonio es que tú conozcas a Cristo, que es la verdad. Los seres humanos hemos sido inspirados en Jesús. Él es el principio de todas las cosas. Si tú no conoces a Cristo, tu matrimonio entonces está perdido. Por eso las familias cada vez se divorcian más. Por eso los hogares están tan desintegrados, porque la verdad de Jesús, y Dios pensó en el matrimonio pensando en Cristo y su amor por la iglesia. Si la gente no conoce eso, no hay matrimonios verdaderos. Si tú conoces la verdad que está en Cristo, nunca podrás servir a Jesús realmente. Si tú no conoces a Cristo, nunca podrás ser el hombre, es más, nunca podrás ser hombre. Porque Cristo es el verdadero hombre y Él vino a dar testimonio de cómo ser hombre. Si tú no eres una mujer que se entrega piadosamente a conocer a Cristo, tú nunca podrás ser mujer. Porque aunque Cristo no fue mujer, la esencia de lo que tú fuiste creada está inspirada en Cristo. Tú solamente podrás ser mujer cuando conozcas a Cristo, que es el fundamento de tu diseño femenino. Nunca podrás ser el papá, el hijo trabajador que debe ser. Entonces, ¿cuál es tu esperanza? Tu esperanza es que todas tus fuerzas estén enfocadas en recordar que estás perdido en tu propio moralismo, pero que la esperanza es que tú puedas conocer a aquel que vino a dar testimonio de la verdad. El profeta Isaías habla de aquel que fuera testimonio de la verdad, como lo describe en el versículo 4. Él es guía y jefe
de las naciones. No importa la autoridad, no importa el reino, no importa el estado, no importa el poder. Sin Cristo todos y cada uno de los seres humanos están perdidos. Todos y cada uno de nosotros somos dependientes de un guía, y ese guía es Cristo. Él vino a dar testimonio de cómo y por dónde deberías caminar. Eres totalmente dependiente, eres completamente necesitado, estás completamente hambriento de la verdad. Solamente su verdad va a llevarte por el camino correcto y no en tu propio engaño. Apocalipsis 3:14 describe a Jesús de una manera especial. Dice: amén, el testigo fiel y verdadero, principio de la creación de Dios, dice esto. Su verdad es el único testimonio contra el engaño hasta en el Apocalipsis. El testigo fiel es Cristo. Él es el único que puede testificar cuál es la verdad en este mundo. Cada vez la verdad está siendo evaluada. Mis amados hermanos, cuando la comunicación se volvió un negocio, ya no importa si las redes sociales comunican la verdad. Ya ni siquiera sabemos si las noticias son verdaderas. Ya no se sabe cuál es la iglesia es la verdadera. Pero mis amados hermanos, nuestra esperanza es que Cristo es el testigo fiel y su vida es clara, su caminar es claro para ti, sus enseñanzas son la ruta clara que todo creyente tiene. Guárdate, asegúrate de que quien guía tu vida es la verdad del Rey y no tu propia moral. Asegúrate de que tu corazón está amando cada vez la verdad de las Escrituras. Y así como dice 1 Timoteo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la cual hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. ¿Qué es lo que está diciendo Timoteo? Tú necesitas esforzarte por velar, porque tu mente esté inundada en la verdad, porque si tu mente no está inundada en la verdad, aún tú puedes ser creyente, pero tú estás siguiendo tus mentiras, tu religiosidad. Las corrientes de este mundo pasan y te arrastran. Tú necesitas pelear la buena batalla. Cristo ya ganó, dando testimonio. Él es la victoria. Él ha sido la respuesta para nuestra confusión. Él es el guía. La cruz es como si fuera una bandera que nos guía desde el otro mundo diciendo: por aquí es, sígueme. No te pierdas en tonterías, no te caigas en tus placeres, no te distraigas con amores pasajeros. Comprométete conmigo, con mi causa. Yo soy la verdad. Todo lo que demás que ves y que te atrae es mentira. Ni siquiera los que amas pueden hablarte la verdad, porque todos, al igual que tú, están confundidos. Yo soy la verdad, yo soy el camino, en mí está la vida. No hay otro lugar en donde tú puedas encontrar verdad. Y este mundo necesita personas como tú, simples, aún reconociendo su confusión, pero que hoy puedan decir: Señor, yo la verdad no soy el mejor para seguirte, pero hoy reconozco que estoy perdido en mi moralismo y yo quiero seguirte porque tú eres la verdad. Eso es la fe. Y Dios quiere usar personas así, confundidas como tú, débiles como tú, distraídas como tú y como yo, indisciplinados, pero que hoy pueden reconocer: Señor, yo la verdad estoy enredado en mi propio moralismo, yo quiero reconocer que tú eres la verdad y pelear la buena batalla. 1 Timoteo 6:13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el testimonio sin mancha, sin reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cuál es la motivación de nosotros en un mundo cada vez más confundido? Cristo es el testigo fiel. Él mostró la verdad y por lo tanto yo pongo mi mirada en Él. Y así como Cristo dio buena profesión delante de Poncio Pilato, mis amados hermanos, Poncio Pilato era la representación del terror de cualquier humano sobre la faz de la tierra. Roma era realmente terrible. Se habían inventado una muerte terrible para que todo el mundo temblara ante su imperio. Sus ejércitos hacían temblar al más valiente. Y Jesús: yo soy rey, pero no de este mundo. Jesús dio testimonio valientemente, una profesión fiel. Y asimismo, como Él dio profesión fiel, el apóstol Pablo guía a Timoteo diciéndole: así como Jesús dio una profesión fiel delante de Poncio Pilato, te ordeno.
Mis amados hermanos cristianos, esto no es una opción. Si sigues a Cristo, tú debes seguir la ordenanza que Dios te da, no por moral, sino por la fe puesta en que si has creído en Cristo, que fue capaz de dar ese testimonio, y ese Cristo vive en ti, entonces con la confianza puesta en aquel que dio buena profesión delante de Poncio Pilatos, con el poder de Cristo que le resucitó de la muerte, recordando que su Espíritu vive en mí, entonces guardamos sin mancha, sin reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros creemos en aquel que es la verdad, y por eso nos comprometemos con su pueblo, por eso buscamos su palabra, porque solamente aquí hay verdad. ¿Dónde vas a encontrar verdad? No vale la pena perder el tiempo en redes sociales, te estás inundando de mentiras. No pases el tiempo confiando en tus planes, busca más tiempo en su palabra. Pregunta a los líderes, a los servidores, al pastor de esta iglesia: hey, ¿cómo me puedo comprometer con esta iglesia? ¿Cómo puedo ser miembro? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Por qué? Porque es por tu bien. Porque la iglesia te guarda en una comunidad que está tratando al menos de seguir la verdad. Escucha la voz del Rey que nació para dar testimonio de la verdad. Asegúrate de que quien guía tu vida en todas tus áreas es el Rey y su verdad, y no tu moralismo. Por eso yo te invito a que tú hagas lo que sea necesario, confiando en Cristo, para seguir a Cristo a través de lo que Él ha establecido, su palabra. Ven a orar. Busca la manera de comprometerte con la iglesia. Busca al Señor de rodillas: Señor, guárdame de mí mismo, que mi luz no sean tinieblas. Y como conclusión, recordar cuál es tu estilo. Entonces, guárdate del juicio de doble moral. Estate evaluando. Pero como eso no es suficiente, porque nuestro propio juicio de doble moral nos engaña, la única manera de reconocer el billete falso es reconocer el verdadero. Mira a Cristo. Mira cada vez más profundamente a Cristo, estudia acerca de su vida, pasa tiempo con Él, pasa tiempo con personas en las que tú ves a Cristo. No importa si te caen bien o mal, pasa tiempo con esas personas, haz lo que sea necesario, toma las decisiones que sean necesarias para que tú puedas estar junto a personas que están comprometiéndose con la verdad, no aquellos que la están diluyendo, porque tú te vas a diluir ahí también. ¿Con quiénes más mantienes? ¿Con quiénes intimas? Con aquellos que no les importa la verdad, con aquellos que aman la mentira. Tú serás como ellos. Pero si tu vida es una vida de compromiso con aquellos que aman la verdad, tú vas a aprender a dar precios altos. Y así, como algún momento la vida de estos mártires como Policarpo siguen siendo una inspiración para nosotros, decir: tal vez hoy Roma no nos está persiguiendo, pero ¿cuál es el precio que yo tengo que pagar para enfrentarlo con valor y para decir: yo sigo a aquel que dio testimonio de la verdad? Y no solamente eso, yo también daré testimonio de la verdad a todo aquel que lo necesite. Mis amados hermanos, asegúrense de que están siguiendo al Rey y su verdad, y no que están siguiendo su propia moral. Oremos al Señor, mis hermanos.